Bien, chiquillos, vamos con esta parte 2 que tiene relación con los traumatismos de columna y sus primeros auxilios. Los traumatismos de columna en general se dividen dependiendo de la altura donde se produzca el traumatismo. Ya vamos a partir con el traumatismo cervical, que es una lesión grave en el cuello, ya sea por golpes contusos, heridas cortantes o penetrantes. Y en el cuello hay que saber que se inician las vías respiratorias, las gastrointestinales, y hay una red de vasos grandes, las vías neurológicas, y casi todo lo que hay a nivel del cuello es de importancia vital. Por eso que el traumatismo cervical es uno de los más graves de los que podemos enfrentar. El traumatismo de cuello es una causa frecuente de discapacidad y mortalidad tanto en humanos como en animales. ¿Ya? Recuerden que las lesiones cervicales, o sea, las lesiones de columna, dependiendo de la altura a la que se producen, es el tipo de discapacidad que van a dejar. Ya en este caso, si estamos hablando de la columna cervical, vamos a hablar, ¿no es cierto?, desde esta altura hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener probablemente discapacidad a nivel de los brazos y a nivel de las piernas. ¿Ya? Por eso que es tan importante. El traumatismo de columna corresponde a una lesión parcial o total de la estructura espinal, ¿no es cierto? Los traumatismos en la médula espinal suelen comenzar con un golpe que fractura o disloca las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Revisemos un poquito cómo está estructurada la columna para entender por qué es tan importante el traumatismo de columna. Vamos a tener cada vértebra, ¿ya?, que adentro tiene un espacio por donde pasa, ¿no es cierto?, el núcleo pulposo, que sería en la parte de la médula, ¿ya? Y tenemos el disco, que es lo que recubre y acogina y produce cierta amortiguación entre las vértebras. Las raíces nerviosas salen desde la parte interna, o sea, hacia, digamos, la parte interna de la persona, y también la médula espinal, que está sobre todo más adentro todavía. Este es el cuerpo de la vértebra y acá atrás estarían como los cachitos que tienen las vértebras, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, cualquier lesión que tengamos a nivel de que nos corte esta fibra nerviosa, todo lo que pasa por aquí que tiene que ver con movimientos, sensaciones, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con movilidad y algunas funciones vitales se van a ver lesionados y se van a ver interrumpidos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener distintos tipos de fractura, pero generalmente cuando hay un corte, se corta absolutamente todo y todas las funciones vitales que hay desde el lugar donde se hizo el corte hacia abajo van a quedar completamente interrumpidas, ¿ya? Los traumatismos generalmente más frecuentes ocurren en hombres entre los 16 y 24 años y tienen que ver con accidentes de vehículo. ¿Ya? Eso lo vimos en las primeras clases y estos traumatismos o lesiones pueden ir de leves a mortales. Tenemos que los accidentes de vehículos son las causas más frecuentes, las caídas, las lesiones penetrantes, ¿no es cierto? Puede ser un disparo o una lesión por un cuchillo, deportes extremos, ¿ya? Y hay que entender que la columna tiene 5 secciones, estarían las vértebras cervicales, que serían 7, de la C1 a la C7, las vértebras torácicas, que son las que están en verde, que son 12, de la T1 a la T12, C de cervical, T de torácica. De ahí vienen las vértebras lumbares, que son 5, de la L1 a la L5, después viene el sacro, que son 5, que es un solo hueso que está fundido, ¿ya? O sea, son 5, digamos, huesos que aparecen fundidos, y aparece después finalmente el coxis, que es como la colita, ¿no es cierto?, que todos tenemos, y que son 4 huesecitos pequeños que también aparecen fundidos. Lo que yo les explicaba es que dependiendo del nivel donde se produzca la lesión, va a ser la cantidad de órganos o de funciones que estén comprometidas. La columna cervical
como yo les explicaba, es un delicado paquete de nervios que controla los sistemas más básicos del cuerpo y empieza en la base del cráneo, protegiendo el tallo cerebral y el inicio raquiomedular. ¿Ya? Son 7 vértebras, como yo les explicaba, de C1 a C7, y cuando se produce daño raquimedular, se pierde la capacidad motora y o la sensitiva de la parte superior o inferior del cuerpo. Recuerden que la lesión cervical es una de las más complejas porque es la que tiene mayor cantidad de funciones básicas comprometidas. El daño causado al tejido blando o de conexión, ¿ya? O sea, todo lo que sean las fibras nerviosas, causan gran dolor y también afectan la capacidad de movimiento y sensibilidad. ¿Ya? Sobre todo el dolor es muy, muy importante porque, como yo les comentaba, pasan todos los paquetes nerviosos por ahí, y si se corta un nervio, por ejemplo, el dolor es terrible, y además de eso también se va a ver afectada la movilidad y la sensibilidad. La columna torácica está conectada a la columna vertebral, a la columna cervical y lumbar, la componen 12 vértebras, corresponde a la parte alta de la espalda, y ahí generalmente se producen lesiones por golpes de alto impacto, a nivel sobre todo de la parte torácica, los aplastamientos en los accidentes de tránsito, por ejemplo, provocan mucho daño a la médula, sobre todo en su porción más proximal, o sea, lo más cercano a nivel de la cabeza. Y las lesiones que aparecen en esta porción de la columna suelen ser de resolución quirúrgica. La columna lumbar está formada por 4 vértebras conocidas como las vértebras lumbares, ¿no es cierto?, de la L1 a la L5. El malestar o tensión en la columna lumbar puede ser provocado por un movimiento de fuerza, levantamiento de un objeto pesado o un esguince, que por lo general no causa complicaciones en las extremidades inferiores. O sea, vamos a tener muchas lesiones en la columna lumbar que generalmente tienen que ver con levantar objetos pesados con una mala mecánica corporal o una torsión, un giro, ¿no es cierto?, que no está bien realizado y que produce una suerte de esguince. Se puede dar un esguince en la columna, y los síntomas más comunes son el dolor supraglúteo y las contracturas o espasmos en los músculos bajos de la espalda. Todo eso que ustedes conocen como el lumbago, la ciática, todo eso generalmente tiene un origen en la columna lumbar. La columna lumbar tiene 5 vértebras, la columna sacra, este es el sacro, no es la columna lumbar, ahí hay un error. Tiene 5 vértebras que están fundidas en una sola, ¿no es cierto? Ustedes van a ver un solo hueso y una sección sacra indemne, es raramente fracturada, con excepción de algunas ocurrencias de lesión serias como una caída o trauma en el área. Generalmente los choques o los accidentes automovilísticos desde el costado ya producen daño a nivel del sacro. Como es un solo hueso y está fusionado, es bastante firme, es bastante duro, por lo tanto que se rompa es muy difícil por una causa, digamos, de las más habituales. Generalmente cuando son caídas de altura o accidentes automovilísticos, como yo les comentaba, pueden ocurrir algunas lesiones. Es más fácil, ¿no es cierto?, ese tipo de lesiones en personas con osteoporosis o algunos tumores, y ese tipo de personas tienden a desarrollar lesiones sacras que generalmente son irreversibles. Después viene el coxis, ¿ya?, que es el último hueso de la cola, y al sentarse, el coxis se mueve hacia adelante como una cuchara, ¿ya?, y actúa como absorbente de los choques. De alguna manera es como un parachoque, si ustedes quieren ponerlo de alguna manera. Pero ojo con esto porque de hecho los niños le tienen un nombre a este huesito y ustedes lo deben haber escuchado, que es el huesito de la risa. No sé si lo han escuchado, pero tiene que ver con que las caídas sobre el coxis o algún evento importante donde haya movilidad, ¿no es cierto?, de este huesito, eh, producen un dolor que es tan terrible, y por eso los niños le dicen el huesito de la risa cuando se caen sentados y les duele tanto que se llegan a reír de la risa, o sea, a reír del dolor, digamos. Pero básicamente las caídas o las fracturas, porque también se puede fracturar si es que la caída es justo sobre ese huesito, o algún evento como el parto, pueden generar un coxis inestable con dolor permanente, conocido como coxigodinia.
¿ya? Que corresponde a la inflamación crónica de la coyuntura entre el sacro y el coxis. O sea, aquí hay una pequeña articulación que en general es muy poco móvil, pero cuando se lesiona, esa articulación se produce una inflamación y eso produce un dolor que se irradia generalmente a la zona glútea, incluso a la zona del piso pélvico, y es muy molesto, sobre todo después de un parto. ¿Ya? Esto es tratable, puede ser con cirugía o puede también ser con kinesioterapia y algunas ayudas externas en términos de tratamientos con pulsos eléctricos y otras cosas para reforzar la musculatura que está circundando al coxis. El trauma raquimedular es una condición producida por la transmisión abrupta de alta energía a la columna vertebral, afectando las distintas estructuras, en especial la médula espinal y sus raíces. ¿Ya? El correcto manejo del trauma raquimedular es sumamente importante, ya que la población más afectada es la menor a 30 años. Por lo tanto, el hecho de que una persona pierda su movilidad o su sensibilidad para siempre, pensando en ese contexto, y tiene menos de 30 años, prácticamente tiene su vida muy complicada y le queda mucha vida, digamos, para vivir en esas condiciones. Las consecuencias más frecuentes son las tetraplegias, que son la parálisis de las 4 extremidades de tetra, de 4, y plegia de parálisis, con un 51,7%, y la paraplegia, que pueden ser 2 extremidades que pueden ser del mismo lado, o pueden ser 2 extremidades que pueden ser las extremidades inferiores o las extremidades superiores, con un 45,9%. La atención de primeros auxilios, aquí yo básicamente no me voy a detener mucho, pero vamos a hacer lo que hacemos siempre. Este es como un repaso para que nos vayamos acostumbrando a lo que tenemos que hacer. Buscar ayuda, llamar al 131 o un servicio de emergencia médica, ¿no es cierto? Si es que hay alguna afiliación a algún seguro particular. Mantener a la persona inmóvil, colocar toallas pesadas o sábanas enrolladas a ambos lados del cuello para que no tengan que de alguna manera sostener la cabeza, ¿ya? O lo que pueden hacer también es sostener la cabeza y el cuello para evitar el movimiento. Recuerden que lo que tenemos que evitar es este tipo de movimiento, ¿ya? Para evitar el trauma raquimedular. Y evitar mover la cabeza o el cuello. Vamos a partir, ¿no es cierto?, y evaluar la necesidad de RCP. Lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer toda la primera parte de primeros auxilios sin mover la cabeza o el cuello de la persona, y si la persona no muestra signos de circulación, como por ejemplo respiración, tos o movimiento, comienza la reanimación cardiopulmonar. Pero ojo con la cabeza, siempre la cabeza aquí es sumamente importante, no hay que inclinar la cabeza hacia atrás, no hay que hacer la hiperextensión del cuello, sino que solamente vamos a hacer la maniobra del mentón. ¿Ya? Si la persona no tiene pulso, comienzan las compresiones torácicas. ¿Qué es lo que no hay que hacer en estos casos? No hay que quitar el casco si fue un accidente en moto. Acuérdense que esto en alguna parte lo vimos y dijimos que el movimiento para quitar el casco era muy brusco y podíamos producir una lesión, ¿no es cierto?, raquimedular. Si necesitas acceder a las vías respiratorias, debes quitar la máscara protectora de un casco de fútbol americano, si en el caso de que, o en un caso de un casco de moto, por ejemplo, que de estas partes de adelante que se levantan, también hay que tratar de quitar eso, pero no el casco completo. ¿Ya? No des vuelta a una persona sin ayuda. Recuerden que hay que mover a la persona en bloque. Yo les voy a dejar un video para que observen eso. Y si tienes que voltear a la persona porque está vomitando, asfixiándose con sangre o porque tienes que asegurarte que aún respira, tienes que tener a alguien al lado porque la idea es moverla en bloque. ¿Ya? Uno debe ubicarse en la cabeza y el otro a lo largo del costado de la persona lesionada, y hay que trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, para mantener la cabeza, el cuello y la espalda de la persona alineados mientras se coloca de costado. Ese es el movimiento en bloque. Con esto, chiquillos, terminamos esta clase de traumatismos. Les voy a tratar de buscar algunos videitos que sean ilustrativos para que los puedan revisar.
Y vamos a ir subiendo clases en la medida de lo posible para que puedan tener todo su material y puedan ir estudiando a su ritmo para las pruebas. Cualquier duda que tengan a mi correo, cualquier comentario, me lo pueden hacer llegar directamente a daniela.rafo@upb.cl. Si tienen alguna dificultad para ver las clases, yo les sugiero que a través del aula virtual, les sugiero que se suscriban al canal de YouTube para que les avise en el momento en que yo suba los videos. Y si quieren pueden también comunicarse conmigo a través del aula virtual. Cualquier cosa, chiquillos, estoy a su disposición, así que nos vemos en las próximas clases.